Bueno, justamente estamos hablando de la campaña electoral, naturalmente en un año y en un clima eminentemente electoral, justamente. Nos acompaña a esta hora Maite Vizcarra, ella es experta en tecnología y telecomunicaciones y hablaremos con ella, además es catedrática del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo está influyendo, por ejemplo, Maite, bienvenida a la semana, las redes sociales, el uso de la tecnología, el internet, el Twitter, cada día que invade nuestras actividades? Naturalmente hay quienes están también generando controversia en relación a este tema, pero en las campañas electorales concretamente se ha avanzado mucho en esto, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, como en alguna ocasión ya lo hemos comentado, el uso de estas nuevas tecnologías se ha hecho muy popular, sobre todo en el ámbito político, en los procesos de elección electoral. ¿No? O sea, en estos procesos. Sin embargo, esa es una arista todavía muy pequeña de lo que se puede hacer con el uso de la tecnología. Ahora, este es un efecto, o es una respuesta, porque si bien es cierto, la red, internet, que genera pues muchísimos usuarios en el día a día, miles de millones en el mundo, ha tenido en el impacto en los políticos, porque no era antes esto así, ¿verdad? Claro, ese es un efecto del sentido de que la gente cada día utiliza más este tipo de instrumentos y los políticos han tenido que también sentirse inmersos en la red para tener más adeptos y estar en contacto con la gente, ¿no? Claro, la pregunta ahí es, ¿qué puede hacer la tecnología por los procesos políticos? No solamente los electorales, sino los procesos políticos en general. Correcto. Entonces, claro, todo el mundo piensa que se puede ganar una elección usando internet o estos instrumentos, pero no piensa qué pasa después de que eventualmente hayas ganado. Entonces, el mejor caso es el de, por ejemplo, para volver a ponerlo, el de los Estados Unidos. El presidente Obama lo que hace es utilizar la tecnología como un mecanismo para llegar a ser presidente, pero como una línea transversal de lo que va a ser después su política o su plan de gobierno. Ya es casi una política social, por ejemplo, para ellos. Es un mecanismo a través del cual tú generas participación ciudadana y adicionalmente le das al ciudadano la posibilidad de generar lo que se llama accountability, o sea, esta suerte de establecer un equilibrio de poderes o generar mayor transparencia en la gestión. Ahora, ¿qué tan positivo o negativo es? Eso quizá no sigue medido. Eso es tremendamente positivo. O sea, la reflexión aquí es si es que eventualmente alguno de los candidatos que se están de alguna manera disputando el gobierno local de Lima y bueno, los miles de gobiernos y además los gobiernos regionales, los gobiernos distritales, el gobierno local, el alcalde es el agente más directo al poblador. Así es. Veámoslo desde el punto de vista descentralizado. Desde ese punto de vista, la tecnología puede facilitar un mecanismo para poder establecer criterios de mayor participación. En el Perú todavía no hay muchos casos conocidos de cómo usar estas plataformas para hacer que las personas, por ejemplo, o los ciudadanos puedan participar y generar niveles muy primarios de cogestión, que es muy interesante. Entonces, de cogestión. Claro, de cogestión. O sea, el tema del presupuesto participativo ha sido una primera experiencia. Y claro, y probablemente ahí lo difícil era tratar de convocar a la mayor cantidad de ciudadanos. Pero también llegar al consenso, ¿no? Justamente, en cuanto al flujo de dinero que iba a desplegarse o de presupuesto que iba a desplegarse en tal o cual zona y también llegar al consenso en cuanto a las necesidades de cada zona, de cada región. Bueno, hoy día, a través de diversas plataformas y eventualmente soluciones tecnológicas, tú puedes convocar a muchos ciudadanos y eventualmente hacer que ellos participen de acuerdo a sus propios intereses. ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Qué piensan, por ejemplo, de la posibilidad del voto electrónico? Es un mecanismo, pero hay que ver otra vez cuál es el fin de utilizar el voto electrónico. Sirve para facilitar o ser más eficiente en el proceso de conteo. ¿Se contrapone con el civismo y la obligatoriedad, por ejemplo? No necesariamente, no necesariamente. Es una herramienta que te permite hacer más eficiente un proceso. Entonces, otra vez, utilizar la tecnología para ser más eficiente, utilizar la tecnología para hacer que la gente participe más, utilizar la tecnología para facilitar mecanismos de gobernabilidad. ¿Cuál es la respuesta? Depende mucho de la propuesta que el político traiga detrás. Lo que es importante es que entienda o que se entienda que no solamente sirve para llegar a ser presidente o alcalde o presidente regional o el ganador dentro de una contienda, sino que eventualmente la tecnología es en sí mismo puede ser una política pública. Como casi todo tiene un pro y un contra para muchos, porque naturalmente hay quienes caen en el libertinaje de, por ejemplo, decir ¿qué candidato, podría decir, no ha sido víctima también de alguna contracampaña, por ejemplo, utilizando Internet? Porque tienes justamente todo el espectro, tienes toda la libertad de colgar información, de hacer fotos, de hacer incluso fotomontajes, en fin, etcétera, ¿correcto?, en Internet.
también esto está afectando directamente a muchos candidatos, ¿no? Claro, ahí ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué mide? ¿Hasta dónde llega la autorregulación en este caso, por ejemplo? Exacto, bueno, ahí ya no es un tema tanto de asunto público, de cosa pública, sino de quiénes están manejando y cómo la tecnología. Evidentemente, como son plataformas abiertas, lo que uno tiene que hacer es tratar de alguna manera de generar su propia salvaguarda. Probablemente la respuesta a esta situación sea que un candidato cuente dentro de su grupo político, eventualmente de campaña, con un experto en estos temas, que le permita tener una respuesta rápida y en la misma condición de esos ataques. Porque lo que no puede pasar es que esto todavía se maneja de manera muy empírica y espontánea, y entonces ante el cargamontón de algún joven cracker, por no decir hacker, porque no es la palabra, así es, no hay una respuesta inmediata. Pero muchos lo entendemos así quizá, erróneamente, ¿no? Exacto, por eso es lo interesante de la reflexión. El uso de la tecnología no es solamente una moda, no es un tema pasajero, es cada vez más un mecanismo dentro de política pública. Ahora, las cosas personales, la información personal, que para mucha gente la excusa sería, sí, pero hay que conocer también la trayectoria o el perfil moral del candidato, que también es importante, porque uno quiere saber naturalmente qué hay detrás de la figura que veo, qué hay detrás de la plataforma política o de las ofertas electorales que me muestra, ¿no es cierto? Bueno, qué mejor que estas herramientas para producir transparencia. Yo comentaba hace unos minutitos el accountability. El accountability es un sistema que te permite a ti rendición de cuentas. El equilibrio. Exactamente, no solamente en el proceso de gestión, sino respecto de las características que tiene ese potencial funcionario público para asumir una responsabilidad tan importante. Entonces, estas herramientas justamente sirven para ello. Y sobre todo en un contexto en el cual tú tienes una ciudadanía que, contrariamente a lo que mucha gente cree, no es que sea apática a los temas públicos. No, no. En verdad hay un gran interés por la cosa pública. Lo que pasa es que lamentablemente los mecanismos que se están utilizando no son los tradicionales. Hay una suerte de ausencia de organismos mediadores, hay que decir las cosas como son, muy pocos partidos políticos, están surgiendo una suerte de mixturas entre grupos. No, y además lo que conversábamos antes un poco con el viceministro, ¿no? Sí, y por ejemplo estas cosas de esta suerte de irte y venirte de un partido a otro, ciertamente ya algo de transfugismo antes de llegar a ejercer el cargo público, ¿no? Claro. Un poco más de seriedad quizá también a la hora de presentarte frente al elector. Imagínate la opción que tiene un ciudadano que sí quiere participar en estas cuestiones. No tiene un ámbito o no tiene una institución que le permita canalizar. Pues, ¿qué te queda? Utilizar estos mecanismos que son absolutamente espontáneos, yo diría hasta secularizados, que te permiten a ti participar y, bueno, convertirte en una suerte de veedor público sin serlo. Una reflexión final en el caso de la juventud y en el caso de quienes, por ejemplo, empiezan recién a utilizar el Facebook o el Twitter, el Internet, las redes sociales que están tan de moda en estos tiempos y más aún en campañas electorales. Bueno, la recomendación es que evidentemente la sigan utilizando porque es una manera de otra vez poder canalizar este interés por la cosa pública, pero al mismo tiempo ser consciente de que hay riesgos. Y en esa medida, ¿quién mejor que uno mismo para cuidar su propia información? Claro que sí. Ahora, en tiempo real, eso es quizá lo que les gusta mucho a los candidatos, ¿no? Que en tiempo real puedes tener esa retroalimentación con tu gente, con la gente que te sigue, que conoce tus propuestas, que te responde inmediatamente, en fin. Pero que sean propuestas aterrizadas, no todas soñadoras necesariamente, ¿no? Yo creo que aquí muy bien. Va a ir profesionalizándose más esto tal vez. Muy bien, estuvo con nosotros Maite Vizcarra, experta en tecnología y telecomunicaciones del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias por acompañarnos en la semana.